Hay palabras que abren puertas y palabras que las atrancan sin que lo notes. Lo que dices de ti en voz baja decide cuántas llaves llevas en el bolsillo. Si te declaras incapaz, te registras en la entrada como visitante. Si te reconoces en proceso, entras como residente y comienzas a amueblar tu destino. Imagina que tu mente es un estudio de arquitectura. Algunos planos están guardados desde hace años, otros recién dibujados. Tus manos solo pueden construir lo que el estudio aprueba. Si tu comité interno censura los rascacielos, pasarás la vida pintando casitas. Cambia el permiso y cambiará el skyline de tu vida. Hay una diferencia sutil entre desear y decidir. El deseo mira por la ventana, la decisión abre la puerta. Cuando decides creer en algo más grande que tu historia vieja, el aire del pasillo cambia, huele a pintura fresca y a posibilidad. No necesitas una avalancha de confianza, necesitas un puñado de certezas pequeñas, certezas como puedo empezar, puedo aprender, puedo sostener. Con esas tres, el resto del camino se vuelve negociable. Recuerda una escena cotidiana. Te sientas, respiras, apoyas los pies, dices tu nombre con claridad. Ese gesto simple es una declaración frente al caos. Estoy aquí y cuento. La seguridad no siempre ruge, a veces se pronuncia en voz media y sostiene igual. Creer no es negar obstáculos, es nombrarlos sin arrodillarte. Dices, sí, ahí está el muro, y luego preguntas, ¿qué ladrillo retiro hoy? La fe es un albañil silencioso con casco y paciencia. Hay miedos que no buscan destruirte, buscan protegerte de lo desconocido. Agradécele su trabajo y dales un mapa nuevo. Cuando el miedo entiende el plan, baja la voz. La imaginación no es un teatro de humo, es un taller. Visualizar no es fantasear, es ensayar con el cuerpo una escena futura para que al llegar no te tiemblen las líneas. Ensayas el tono, el saludo, la entrega. La mente ensaya, el mundo aplaude después. Si te dijeron que así eres y te lo creíste, te vendieron una foto y la firmaste como biografía. No eres una foto, eres una película en edición. Puedes cortar escenas, regrabar diálogos, mezclar sonido. La edición es el arte de elegir qué se queda y qué se va. Tu entorno a veces te aplaude por quedarte donde estabas. No confundas cariño con ancla. Quien te ama de verdad celebra tus metros ganados, aunque eso lo obligue a moverse también. El cansancio llega, claro que llega. En esos días la grandeza se mide en un acto decente, sobrio, sin luces, cerrar un asunto, ordenar un rincón, cumplir la palabra. Los palacios se construyen con ladrillos de días grises. La paciencia no se compra, se cultiva como el té, agua a su tiempo, hoja a su medida, fuego en la dosis exacta, un minuto de más amarga, uno de menos empobrece. El punto justo lo aprendes quedándote junto a la taza. Compararte es mirar con lupa el jardín del vecino mientras tu manguera gotea. Cierra la lupa, aprieta el acople, riega. El césped no es celoso, crece donde le insisten. Ahora quiero invitarte a dar un paso. Suscríbete a este canal. No para coleccionar frases bonitas, sino para recordarte todos los días que el poder está en moverte. Aquí encontrarás no solo inspiración, sino también recordatorios constantes de que tu grandeza se construye con pasos firmes. Hazlo ahora. No lo pospongas. Únete a esta comunidad de hombres y mujeres que ya no viven en promesas, sino en hechos. Porque lo que viene no es solo otro video, es otra oportunidad de reforzar tu carácter y tu rumbo. Algunas ideas te visten como trajes prestados, te quedan raras, te incomodan los hombros. No insistas en lucir elegante si no puedes respirar. La creencia correcta se nota porque te permite moverte con naturalidad mientras te empuja a mejorar. La vergüenza por fallar es una alarma que suena demasiado fuerte. Bájale el volumen y escucha el mensaje escondido. Ajusta esto. El error no es el incendio, es el detector. No golpees el detector, revisa el cableado. Hay victorias que nadie ve. Elegir bien el tono, esperar 10 segundos antes de responder, pedir claridad sin ironía. Esas victorias privadas sostienen las públicas. El dinero aprende el idioma con el que lo tratas. Si le hablas con miedo, se esconde. Si le hablas con propósito, coopera. No lo endioses ni lo odies. Ponlo a trabajar en frases claras. Tú a esto, tú a aquello, tú a crecer. A veces te crees tarde, pero no es la hora, es la agenda de otros. Tu reloj interno tiene ritmos que nadie afuera conoce. Cuando escuchas ese compás, las prisas ajenas dejan de dictarte el paso. El cuerpo es parte del credo.
Dormir es una forma de fe. Confías en que al cerrar los ojos sigues siendo tú y el mundo no se cae porque no lo sostienes con las pestañas. Quien descansa bien, decide mejor. Si alguien no entiende tu cambio, no lo conviertas en jurado de tu vida. Explícalo si hace falta, continúa si no. Tu misión no cabe entera en la frase de nadie más. La palabra todavía es un puente. No sé, todavía. No me sale, todavía. No vivo de esto, todavía. Ese adverbio es un permiso para avanzar sin insultarte. El orgullo útil no es altanero, es higiene. Es el bien hecho que te dices después de cumplir, aunque nadie mire. Ese pequeño aplauso interno lubrica la constancia. No te ahogues en el intento de explicarlo todo. Ciertas decisiones se sienten en el esternón. Si el pecho se abre, avanza. Si se cierra y pica, revisa. El cuerpo guarda memorias que la cabeza todavía no deletrea. Cuando la ruta se complica, cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa? Usa ¿para qué me sirve? El para qué prende luces donde el por qué fabrica sombras. Evita coleccionar inicios sin finales. El mundo premia al que termina. No por obsesión, por respeto al ciclo. Cerrar es barrer el taller para que la próxima obra no empiece entre serrín. Una creencia madura cuando sobrevive a la intemperie. No la protejas del mundo como si fuese de vidrio. Llévala a caminar. Después de 3 lluvias y 2 ventiscas verás si era fe o deseo disfrazado. Las promesas te alquilan confianza, los cumplidos te la venden. Cada vez que cumples compras un ladrillo de autoestima. Esos ladrillos aguantan peso. Si te tropiezas con tu vieja versión en un pasillo, no discutas. Agradece lo que te permitió sobrevivir y sigue. No necesitas convencer a tu pasado de tu futuro. Recuerda la regla de la chispa. Protégela del viento al principio. No la escondas del oxígeno por miedo. Crecer quema pero calienta. Las oportunidades no siempre llegan vestidas de gala. A veces son invitaciones tímidas, correos con faltas, llamadas a destiempo. Quien cree, reconoce la voz, aunque la llamada llegue sin foto de contacto. Tu nombre propio es un pacto. Cuando lo dices con calma, el mundo entiende que no negocias con tu dignidad. A partir de ahí la conversación cambia. No confundas serenidad con apatía. La serenidad es tensión justa, cuerda afinada, no suelta. El instrumento listo para tocar la pieza en la nota que corresponde. Cuando el pensamiento te ahogue, corta por lo sano. Aire profundo, mirada al horizonte, un paso físico hacia lo que te importa. El cuerpo sabe desatar nudos que la mente aprieta. La esperanza no es ingenua, es estratégica. Mira lo roto y se organiza. Esto lo puedo reparar, esto lo suelto, esto lo reemplazo. Así trabajan los artesanos de destinos. Hay gente que confundirá tu foco con egoísmo. No lo es. Es poner oxígeno en tu máscara para poder ayudar sin asfixiarte. El que respira bien sostiene mejor. Si necesitas un mantra breve para los días torcidos, prueba con este. Primero empiezo, luego entiendo. A la mente le encanta comprender. Al destino le urge que te muevas. El humor también construye. Reírte con respeto de tus torpezas desarma la vergüenza y devuelve movilidad. La rigidez es una creencia tensa, el humor la estira. No todo avance hace ruido. Hay cambios que se manifiestan en el modo de mirar, en cómo escuchas, en cuándo eliges callar. El silencio oportuno es ingeniería fina. Hazte esta pregunta con cariño y firmeza. ¿Qué está a mi alcance en la próxima hora? La fe se alimenta de respuestas concretas. Una hora bien usada cambia el tono del día. Si un pensamiento te repite que no eres de ese mundo, recuerda que todos los mundos comenzaron siendo ajenos para alguien. La pertenencia se construye a paso y saludo. Tu futuro no necesita que hoy seas gigante. Necesita que hoy seas exacto. Exacto en un gesto, en una frase, en un cierre. El músculo de la exactitud levanta pesas invisibles. No te enamores de la dificultad por prestigio ni de la facilidad por pereza. Enamórate de lo necesario. Lo necesario casi siempre es claro, rara vez cómodo y siempre valioso. Si te toca elegir entre aparentar brillantez o practicar claridad, elige claridad. La brillantez deslumbra un minuto, la claridad construye meses. A veces la vida te pondrá en una sala de espera. No arranques las revistas ni golpees el mostrador. Aprovecha para repasar tu letra, limpiar tu idea, afinar tu voz. Cuando te llamen por tu nombre, entrarás con altura. La gratitud bien usada no te adormece, te potencia. Agradecer lo bueno existente te recuerda que ya tienes base y te anima a edificar un piso más. Es gasolina silenciosa.
No te castigues con la pregunta perfecta. A veces solo necesitas la pregunta honesta. ¿Qué me frenó hoy? Si la respuesta es orgullo, miedo o ruido, ya tienes tarea. Si el mundo te ofrece atajos que contradicen tu ética, recuerda que lo barato sale caro cuando lo paga la conciencia. Dormir tranquilo es una inversión que rinde diario. Cuando celebre, celebra en la medida justa. Brinda por el avance, guarda el vaso, vuelve a la mesa de trabajo. La fiesta sin trabajo vacía, el trabajo sin fiesta reseca. El equilibrio honra al proceso. Guarda esta imagen para los días difíciles. Un faro en Costa Brava. El faro no discute con la tormenta ni le explica su función, solo permanece encendido. Tu creencia es ese faro. No gana por gritar más alto, gana por no apagarse. Si alguien te pregunta, ¿y si no sale? Contesta, ¿y si sale? La duda de otros no es un oráculo, es su propia historia hablando. Tú escribe la tuya con tinta de intento. Cuando llegue el reconocimiento, recibe la medalla y cuélgala en el clavo correcto, evidencia de que la constancia funciona. No la cuelgues en el clavo del ego, ahí se oxida. Y si hoy solo puedes salvar 1 centímetro de terreno, sálvalo. Los mapas respetan a quien avanza con honestidad. Centímetro sobre centímetro, un día estás en otra ciudad sin haberte roto por el camino. Eso es creer bien. Elegir la ruta que puedas sostener hasta que el paisaje cambie. Tu mente es un proyector y tu vida es la pantalla. Si proyectas sombras, verás sombras. Si proyectas una escena nítida, tu cuerpo buscará el enfoque para hacerla realidad. La película no se imprime con deseos, se imprime con repeticiones. Cuanto más clara la escena, más obediente el gesto. La visualización no es un dibujo en el aire, es un ensayo general con luces apagadas. Cuando ensayas el saludo, el tono, la entrega, estás entrenando a tu sistema nervioso para que, al levantar el telón, actúe con naturalidad. El futuro te sale mejor cuando lo has interpretado antes en silencio. Imagina que tu propósito es una frecuencia de radio. No es que la estación no exista, es que tu perilla aún no está sintonizada. Creer es girar lentamente hasta que desaparezca el ruido. Cuando llega la señal, tu conducta se alinea a la música y la coreografía de tus días coincide con la canción. La existencia es un taller, no un museo. Las ideas, como esculturas, empiezan siendo bloques toscos que solo tú alcanzas a intuir. La herramienta es tu creencia, el cincel, tus hábitos. Golpe a golpe aparece la forma que siempre estuvo dentro. Piensa en una impresora 3D. Le das un modelo mental, la máquina deposita capas microscópicas y de pronto el objeto existe. Así se materializan tus visiones, un modelo claro y capas finas de acción. No hace ruido de fuegos artificiales, hace ruido de constancia. Visualiza el resultado como si lo estuvieras tocando. El correo enviado, la firma hecha, la puerta que se abre, la conversación que fluye. Siente el peso del bolígrafo, el timbre de la voz, el olor del lugar. La imaginación sensorial es un contrato que tu cuerpo aprende a cumplir. Tu futuro ya dejó migas de pan en el camino. La fe es la lámpara que vuelve visibles esas migas. Al creer, tus ojos entrenados encuentran coincidencias que antes pasaban al lado. No es magia, es enfoque. No esperes ver la ciudad entera desde el primer paso. Visualiza la esquina. El cerebro ama los tramos cortos. Si puedes ver con detalle el primer giro, la avenida se revela después. Existes en lo que atiendes. Donde pongas la mirada, ahí crecerá tu siguiente kilómetro. Si tu visión se obsesiona con el obstáculo, ese obstáculo cobra estatura. Si tu visión se queda con la salida, empiezas a medir de otro modo. Ya no cuentas paredes, cuentas puertas. Hay 2 tipos de imágenes, las que te entretienen y las que te transforman. Las primeras brillan 1 minuto, las segundas te cambian el paso. Elige imágenes que te den instrucciones. Así respiro, así abro, así cierro. Eres el arquitecto de un puente entre posibilidad y materia. Los planos se llaman convicción, el hormigón se llama conducta, la prueba de carga se llama perseverancia. Cuando cruzas, ya no dudas de que el puente existe. Lo pisaste. Mírate como un director de orquesta frente a una partitura aún vacía. Cada creencia anota compases, cada decisión coloca instrumentos, cada hábito marca el tempo. Si sostienes el compás, la sinfonía aparece. La música de tu destino necesita tu batuta firme. Visualiza a tu yo de mañana esperándote con una llave. Te hace señas desde la puerta que hoy te da miedo. Al creer, caminas hacia él, al actuar, estrechas la mano, al repetir, tomas la llave. La cerradura se rinde a quien llega cada día con la misma intención.
Tu identidad es una cámara con enfoque manual. Si la dejas en automático, el entorno decide que sale nítido. Toma el anillo, ajusta la lente y enfoca tu propósito. Cuando lo hagas, el ruido de fondo se desenfoca por sí mismo. La duda vive en habitaciones oscuras. Llévala a pasear por tu visión iluminada y se encoge. Dile, mira, aquí está el boceto, aquí la herramienta, aquí el primer corte. La duda no soporta planos claros, por eso intenta empujarte de vuelta al borroso. La vida responde a metáforas que respetas. Si te ves como huésped, pides permiso para todo. Si te ves como jardinero, entras con asada y calendario. El jardín no pregunta si mereces, pregunta si riegas. Visualiza tus hábitos como constelaciones. Al principio son puntos sueltos, un día, con trazos de disciplina, dibujas una figura que guía navegantes. Tu yo futuro navega por esas estrellas que encendiste cuando nadie miraba. Existe una geometría de la fe, líneas rectas de intención, arcos de paciencia, diagonales de ajuste. No es poesía suelta, es estructura. La visión dibuja, la práctica pasa la regla. Piensa en los paracaidistas que saltan antes de ver la zona exacta de aterrizaje. Tienen un mapa, confían en el equipo y saben corregir en el aire. Creer funciona igual. Saltas con preparación y ya en vuelo ajustas cuerdas para tocar suelo firme. Tu palabra interior es un cincel de precisión. Si te dices soy torpe, tallas torpeza. Si te dices estoy aprendiendo a afinar, abres espacio para la destreza. No te talles defectos, talla evolución. La visualización poderosa incluye obstáculos reales. Te ves resolviendo, respirando, pidiendo ayuda, corrigiendo el rumbo. Las escenas blindadas contra la fricción sobreviven al primer golpe. Imagina el tiempo como una cinta transportadora. Si colocas tu visión con claridad, la cinta trae piezas compatibles. Si colocas caos, trae piezas sueltas. No es destino caprichoso, es congruencia entre lo que pides y lo que toleras. La existencia te habla en símbolos. Ese mensaje que llega justo cuando ibas a rendirte, esa persona que aparece con la pregunta precisa, esa idea en la ducha. No lo asignes a la casualidad, eso es tu enfoque llamando refuerzos. Tu mente es también un taller de luz. Cuando cierras los ojos y ves el siguiente paso con colores, texturas y ritmo, el cuerpo despierta un deja que yo me encargo. Dale trabajo a tu biología con imágenes útiles. No pidas garantías, pide dirección. Las garantías son para espectadores. La dirección es para creadores. El que crea acepta que el mapa se dibuja caminando, pero camina con brújula. Visualiza tu progreso como un time-lapse. Hoy apenas mueves tierra, mañana ya hay cimientos, pasado mañana se levantan paredes. Quien solo mira el fotograma actual cree que nada pasa. Quien recuerda la secuencia entiende que el edificio está naciendo. La confianza crece cuando cumples con tus ojos encima. No con los ojos del mundo, con los tuyos. La autoestima no se regala, se fabrica viendo tu propia mano hacer lo que dijiste que harías. Creer no es gritar sí a todo, es decir, sí a lo que te acerca y no a lo que te aleja. La visualización verdadera incluye eliminar escenas que no pertenecen a la película. Imagina que llamas a una puerta del futuro y te atiende tu versión más serena. Te invita a entrar y te muestra un tablero con piezas movidas. Esto lo logré porque cada día hice esto primero. Tu tarea hoy es imitar esa secuencia, no la foto final. La existencia no tolera el vacío por mucho tiempo. Si no pones tu visión, alguien más pondrá la suya. Llena tus espacios con imágenes propias antes de que el ruido los ocupe. La visualización también se escribe en el cuerpo, hombros abiertos, respiración amplia, pasos que no se disculpan por existir. El lenguaje corporal es un relato que el mundo aprende a leer de ti. Escríbelo con intención. Haz de tu mente un taller limpio, las herramientas a la vista, el proyecto abierto, las piezas ordenadas. Cuando entras y todo está en su lugar, es más fácil creer que lo terminarás. El caos visual sabotea la fe. No necesitas ver todo el horizonte para empezar a remar. Necesitas ver tu remo entrando y saliendo del agua con ritmo. La costa aparece a quien no abandona la cadencia. Visualiza un imán dentro de tu pecho. Atrae oportunidades compatibles y repele lo que no honra tu visión. Ese imán se carga con coherencia, pensar, decir y hacer en la misma dirección. El miedo también trae visión, una visión de peligro. Agradécele la alerta, ajusta equipo y continúa. Cuando el miedo ve que sigues preparado, trabaja para ti, no contra ti.
Eres un cartógrafo de posibilidades. Los mapas no se heredan sin revisión, se actualizan. Donde ayer había terreno desconocido, hoy puedes escribir camino transitado. La tinta es tu hábito. Visualiza tu nombre firmando compromisos contigo. No necesitas una multitud, necesitas tu firma y tu palabra. Ese contrato interior vale más que cualquier aplauso porque te lo cobras tú mismo. No confundas fe con capricho. La fe está dispuesta a corregir. Si la vida te muestra que el pliego necesita ajustes, ajustas. Seguir corrigiendo no es dudar, es honrar la obra. Si hoy te sientes lejos, mira el kilómetro 1, no el 100. El kilómetro 1 es siempre el mismo, creer lo suficiente para moverte. El resto es una multiplicación de ese primer movimiento. Cuando cierres los ojos esta noche, regálate una imagen simple. Tú mañana abriendo la escena que te corresponde. Oyes tú buenos días, sientes el primer gesto, ves el archivo que se crea, el mensaje que sale, la puerta que se toca. Al despertar, el cuerpo recordará la coreografía. Tu existencia responde a una ecuación breve, visión clara, emoción sobria, repetición exacta. No necesitas fuegos artificiales para construir. Necesitas sostener la llama abierta, pequeña, constante. Esa llama alimentada calienta todo. Y la confianza se instala cuando un día te escuchas decir lo vi, lo creí, lo caminé. No hubo suerte ciega ni milagro ajeno, hubo una alianza entre tu imagen interior y tus pasos diarios. Esa alianza es lo único que nadie puede quitarte. Mientras la cuides, todo lo demás se ordena. No subestimes lo que repites en silencio cuando nadie te escucha. Ese murmullo interno, esas frases que te dices sin testigos, son planos invisibles que tus manos siguen sin darse cuenta. Si te dices pequeño, te mueves pequeño. Si te dices capaz, tu cuerpo busca la forma. La mente es el arquitecto, tus días, los ladrillos. La mayoría vive como turistas en su propia cabeza. Miran ideas pasar, toman una foto mental, suspiran y vuelven al mismo hotel de siempre. Crear no es pasear pensamientos, es elegir una creencia y comprometerse con ella hasta que el mundo no tenga otra opción que adaptarse. Lo que crees sobre ti determina la calidad de tus decisiones incluso antes de que aparezcan. No eliges oportunidades objetivas, eliges lo que tu identidad considera posible. Por eso dos personas miran el mismo puente. Una ve abismo, la otra ve camino. No es el puente, es la creencia que lo interpreta. Tu cerebro no premia la verdad, premia la congruencia. Si te autodefines como alguien que siempre falla, buscará pruebas que lo confirmen. Si te autodefines como alguien en proceso de crecer, buscará evidencia de avance. Eres abogado de tu narrativa. Todo lo que piensas, dices y haces defiende una causa interna. Nadie nace con etiquetas, las aprende. Muchas vienen en voz amable. Mejor no arriesgues. Mantente en lo seguro. No eres de esos. Ese tono dulce es veneno lento. Si no cuestionas esa música, bailas al ritmo de una canción que no escribiste. Reprogramar no es borrar todo de golpe, es sustituir. Una creencia limitante se arranca sembrando otra que te exija, pero te eleve. Cambia, no soy constante, por cada día refuerzo mi constancia con un acto visible. Cambia, no merezco por me preparo para lo que merezco. El lenguaje no es maquillaje, es código fuente. Creer sin actuar es superstición. Actuar sin creer es desgaste. La alquimia ocurre cuando la convicción guía el movimiento. Una idea sostenida con emoción y respaldada por pasos repetidos se vuelve identidad. La identidad no se anuncia, se reconoce en tus hábitos. Si esperas a sentirte listo, llegarás tarde. La certeza aparece después del primer paso, no antes. Las piernas tiemblan, sí, pero la ruta se ilumina a medida que avanzas. La luz no es reflectora, es lámpara para el siguiente metro. La incomodidad es el pasillo entre la vieja y la nueva versión de ti. Quien retrocede en ese pasillo regresa al mismo cuarto de siempre. Quien lo atraviesa duerme en una habitación con vista nueva. Ese pasillo huele a miedo, pero también a comienzo. Tu diálogo nocturno decide la calidad de tu mañana. Antes de dormir tu mente está abierta como tierra húmeda. Lo que siembres ahí germina. Repite intención, visualiza el gesto del primer paso, siembra una frase guía. Despertarás con el mapa medio dibujado. Deja de preguntarte si funcionará y empieza a preguntarte si podrás sostenerlo. Las creencias poderosas no son chispas, son brasas que requieren aire, madera y paciencia. La constancia es combustible. Piensa en una balanza.
Cada no puedo pone peso del lado de la parálisis. Cada lo intento ahora pone peso del lado del avance. La balanza no es moral, solo suma. Gana el lado alimentado con mayor frecuencia. Hay creencias madres que alumbran a las demás. Identifica la raíz que te sabotea. No soy suficiente, llego tarde, mi familia nunca pudo. Esa raíz contamina el jardín. Arráncala con una frase operativa nueva y riégala con acciones compatibles todos los días. Las acciones mínimas no son pequeñas, son atajos neurales. Tu sistema nervioso aprende más del comportamiento que del discurso. Una promesa cumplida hoy pesa más que 10 motivaciones consumidas. Haz inventario de identidad. Escribe 3 etiquetas que te frenan y 3 evidencias recientes que las contradicen. Tu mente respeta la prueba. Cuando ve datos, cede. Tus éxitos microscópicos son munición contra el viejo relato. Si una voz interna te susurra, ¿quién te crees? Respóndele con postura, espalda recta, mentón neutro, respiración lenta. El cuerpo también habla con la mente. Cuando lo colocas en posición de avance, reduce el volumen del miedo. No todo pensar en grande es fantasía. Fantasía es desear sin estructura. Visión es imaginar con detalle y atarlo a un plan mínimo de ejecución. Un paso pequeño hecho 100 veces supera una inspiración perfecta nunca iniciada. Deja de idolatrar la intensidad y honra la repetición. La intensidad te arranca aplausos, la repetición te cambia la vida. La creencia necesita rutina para volverse carne. El ambiente es un eco de tus creencias. Ordena tu espacio como si ya fueras la persona que estás construyendo. Escritorio listo, recordatorios visibles, alarmas con intención. Lo externo sostiene lo interno cuando la energía flaquea. Rodéate de voces que no adulen tu parálisis. El afecto real confronta con cariño, un buen espejo no deforma, devuelve proporciones para corregir la postura. La comparación es una trampa elegante que te roba enfoque, compite contra tu propia línea de tiempo, la versión de ayer que necesita que la superes por 1 milímetro. El progreso compite en centímetros, no en carteles. Fracasar no derrumba una identidad sólida, la afina. El error es información, el abandono es sentencia. Corrige rápido, perdónate con responsabilidad y retoma. La velocidad de recuperación es una habilidad que se entrena. El miedo es parte del equipo, solo no lo dejes manejar. Si aparece, asígnale asiento atrás y tarea. Avísame riesgos reales, no fantasmas. Cuando lo pones a trabajar, se vuelve útil. No le pidas a tu creencia lo que le corresponde a tu disciplina. La convicción abre la puerta, el hábito cruza el umbral 10.000 veces hasta que el lugar te pertenece. El lenguaje crea andamios, cambia tengo que por elijo, cambia problema por proceso, cambia todo o nada por hoy un paso. Tu mente se mueve mejor con verbos de responsabilidad que con cadenas de obligación. No te declares indisciplinado, declárate en entrenamiento. Un atleta no nace confiado, acumula evidencia, tú también. Colecciona días cumplidos como medallas silenciosas. Cuida tus mañanas como un santuario. Lo primero que haces es un voto. Si tu voto inicial es distracción, ya renunciaste a una parte del día. Si tu voto es enfoque, el resto obra a favor. No confundas prudencia con parálisis. La prudencia calcula y avanza, la parálisis calcula y se queda. La diferencia está en una decisión de 15 segundos. Sí, ahora. Tu historia antigua es un capítulo, no el libro. Reescribir no borra lo vivido, lo interpreta con poder. Me dañó se convierte en me entrenó. Ese giro semántico cambia las rutas neuronales. Cada relación también responde a tus creencias. Si te crees poco valioso, toleras migajas. Si te crees en proceso de valor, estableces estándares desde la calma. La dignidad no es arrogancia, es higiene del alma. El dinero obedece a marcos mentales. Si lo defines como enemigo, lo tratas con culpa. Si lo defines como herramienta, lo administras con propósito. Cambia la etiqueta y cambiará tu uso. Tu cuerpo es parte de la ecuación. No se puede pensar elevado con fisiología hundida. Sueño, agua, movimiento, no son extras. Son permisos biológicos para creer mejor. Practica la evidencia mínima diaria. Una acción de menos de 5 minutos que confirma tu nueva identidad. Cuando el día sea caótico, la EMD mantiene la fibra de la creencia intacta. Celebra sin euforia vacía. Reconoce avances con gratitud sobria. Esto funcionó, repítelo. Esto falló, ajusta así. La mente ama los mapas claros.
Aprende a conversar contigo como un entrenador firme y compasivo, ni víctima ni verdugo. Esto dolió, pero seguimos. Esto cuesta, pero podemos. Esa voz es guía, no castigo. La paciencia no es esperar sentados, es persistir alineados. La semilla no grita para crecer, se mantiene. Tu creencia madura en silencio mientras el mundo se distrae. Haz auditorías trimestrales de creencias. ¿Cuál te sirvió? ¿Cuál caducó? Las que te hicieron sobrevivir quizá ya no te hacen prosperar. Actualiza tu sistema operativo interno. Recuerda, el entorno se resiste cuando cambias de guión. Algunos preferirán a tu versión anterior. No negocies tu expansión por comodidad social. El precio es alto, el costo de no crecer es mayor. La humildad acelera el aprendizaje. Aceptar que no sabías no te empequeñece, te desata. La mente rígida protege el ego, la mente flexible protege el futuro. No uses la fe como excusa para no planear, ni el plan como excusa para no empezar. Fe y estructura se necesitan. Una inspira, la otra organiza. Cuando aparezca el viejo relato, no lo discutas. Desvíalo con acción. El pensamiento ruidoso se apaga cuando el cuerpo se mueve con sentido. No todas las métricas son visibles. Hay progresos que no caben en gráficas. Tu capacidad de decir no, tu velocidad para retomar, tu paz en el caos. Esas métricas sostienen las otras. La identidad que anhelas ya dejó huellas en tu pasado, momentos donde fuiste valiente, responsable, creativo. Reúne esas pruebas y pégalas en tu muro mental. No comienzas desde cero, comienzas desde experiencia. El horizonte no te exige saltos heroicos, te pide perseverancia silenciosa. Llegarás por acumulación, no por espectáculo. 100 días discretos vencen un día brillante. Y cuando dudes, vuelve a la premisa simple. Creer es elegir un relato que merezca tus pasos. Si el relato te encoge, cámbialo. Si el relato te obliga a crecer, abrázalo. La vida responde a la historia que sostienes con acciones. Porque al final, no eres lo que sueñas de vez en cuando. Eres lo que repites con intención, lo que crees con convicción, lo que practicas incluso cansado. Si lo crees, lo creas, no por arte de magia, sino por la coherencia precisa entre tu mente, tu boca y tus hábitos. Hay ideas que no tocas con las manos y sin embargo mueven todo lo que tocas. Creencias tan sutiles que parecen aire, pero sostienen el techo de tus decisiones. Cada día caminas sobre vigas invisibles. Lo que piensas de ti, del trabajo, del amor, de las oportunidades. Si esas vigas son endebles, se oye crujir en cada paso. Si son firmes, la casa resiste el invierno. Hay una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué historia sobre ti repites cuando nadie escucha? No la versión para el mundo, la versión en susurro. Porque esa historia dirige tus manos, programa tus ojos, condiciona tu voz. Si el cuento dice no alcanzo, tu cuerpo se vuelve experto en buscar pretextos elegantes. Si el cuento dice estoy en construcción, tu cuerpo se vuelve aprendiz por vocación. No necesitas un entorno perfecto. Necesitas una convicción que no se asuste de la intemperie. La perfección es el argumento favorito de la postergación. La convicción, en cambio, es esa linterna que se enciende, aunque llueva. Con dos baterías simples, intención y un primer paso. Todos hemos sentido la tentación del mañana empiezo. Es una frase suave que arropa y engaña. Te promete un futuro brillante si le entregas el hoy, pero el mañana jamás paga deudas que no se firmaron ahora. El mundo se respeta con hechos, no con promesas internas. Imagina una puerta pesada. Has pasado años empujándola con los hombros sin resultado. Crees que necesitas más fuerza, más tiempo, más cursos. Y un día descubres que no se abre empujando, se abre tirando de una manija lateral. La manija es tu creencia. Cambia el agarre y verás moverse lo que parecía inmóvil. No te pido que te cuentes fantasías, te pido que hables con precisión valiente. Decirte soy perfecto es mentira, decir estoy entrenando es un contrato. Un contrato que firmas con tu conducta, no con tu euforia. Cuando la duda aparezca y aparecerá, no negocies con ella durante horas. Dale su asiento en la parte trasera del coche y pon música de avance. La duda puede viajar contigo, pero no toca el volante ni el freno. Tu destino no se pacta con el miedo, se le comunica. Hay días grises en los que el mundo luce sordo y tus intentos parecen ruido. Justo ahí, sostener una frase limpia cambia la acústica. Hoy comienzo igual. 3 palabras que no hacen espectáculo pero siembran raíz. La raíz no sale en las fotos, sostiene los árboles que sí salen. Recuerda una escena. Tú frente al espejo, espalda recta, mirada a nivel.
No estás actuando, estás recordándole al cuerpo qué historia quiere contar. La postura es gramática. Un cuerpo encorvado escribe en pasado. Un cuerpo despierto conjuga en futuro. La gente confunde constancia con encierro. La constancia no te ata, te libera de empezar de cero cada semana. Es menos romántica que la chispa, pero más fiel que el ánimo. Es la amiga que te acompaña cuando la emoción pidió descanso. Puedes seguir diciendo, no soy de esos, o puedes ser de los que empiezan. Es una elección callada que nadie aplaude al inicio. La aplaude tu propio respeto un poco más tarde. Y ese aplauso interno es el único que nunca caduca. No le temas al pequeño avance. 1 milímetro sostenido es más poderoso que 1 metro ocasional, porque el milímetro te enseña a volver mañana, y aprender a volver es la verdadera maestría. Habrá personas que al verte cambiar intenten devolverte al personaje viejo. No lo hacen por maldad, lo hacen por costumbre. Les era cómodo saber exactamente cómo reaccionabas. Sonríe, agradece el recuerdo y continúa con tu guión nuevo. El reparto también necesita tiempo para aprenderse la obra. La mente ama las pruebas. Dale pruebas pequeñas de que ya estás en marcha. Una llamada breve, un párrafo escrito, una cuenta ordenada, un no a tiempo. No subestimes el eco de un acto mínimo bien hecho. El eco regresa en forma de confianza. Si te descubres coleccionando excusas sofisticadas, cambia de estrategia. Colecciona evidencias humildes. Las excusas son trofeos de vitrina. El día que se cae el mueble, no sirven. Las evidencias son herramientas, arreglan cosas. Puedes mirar al pasado como juez o como maestro. El juez sentencia, el maestro enseña. Una caída revisada a conciencia te ahorra 5 futuras. El que aprende rápido no es el que nunca cae, es el que cae y toma notas. No todo dolor es enemigo. Hay un dolor que limpia. El de admitir sin adornos dónde te atoras. Duele en el orgullo, pero libera en el carácter. Después de ese dolor, respirar es más fácil. Vivir también. Si la noche te busca con pensamientos oscuros, no compitas con ellos a gritos. Bájales la luz con una intención clara. Mañana, primer gesto, esto. Tu cerebro hará cola desde la madrugada para cumplir esa orden. Es obediente cuando el mando es simple. A veces creer no es gritar sí puedo, es susurrar voy a intentarlo otra vez. Con el cuerpo cansado, con el día complejo, con el orgullo mordiendo, otra vez es una oración completa. Y el cielo escucha frases así. El éxito que se presume temprano suele romperse pronto. El éxito que se amasa en silencio endurece bien. Deja que el pan leve. No abras el horno cada minuto. Confía en la receta, creencia con paciencia, acción con intención, revisión con humildad. Si hoy te toca empezar por lo que no te gusta, empieza igual. El gusto llega después del progreso. Nadie se enamora de la primera página en blanco. Uno se enamora cuando ve la tercera reescritura. Ahí aparece el orgullo bien ganado. No conviertas la comparación en hobby. Cada minuto mirando la huerta del vecino es un minuto sin regar la tuya. Y si no riegas te convences de que no se me da cuando en realidad solo no lo regué. La justicia del esfuerzo es exacta. Habla con tus metas como con alguien a quien respetas, sin exageraciones, sin excusas, sin promesas inflamadas. Hoy me acerco tanto. Esa frase cabe en cualquier agenda y te mantiene digno. Recuerda la física simple. Un cuerpo en reposo tiende a quedarse quieto, un cuerpo en movimiento tiende a seguir. La fe es ese empujón inicial que parece pequeño y resulta decisivo. Después todo cuesta menos. No porque la cuesta cambie, porque la inercia cambió de lado. Tampoco todo no externo es derrota. A veces es un no todavía que te envía a pulir herramientas. La puerta que se cerró hoy te ahorró la vergüenza de entrar sin saber qué hacer adentro. La espera bien entendida también construye. Te hablo con honestidad, llegarás cansado algunos días. No eres de hierro. En esos días la victoria se llama mínimo decente. No todo triunfo es épico. Hay triunfos que solo el espejo conoce. Y aún así cambian destinos. No confíes tu futuro a la inspiración intermitente. Dales las llaves a hábitos discretos. La inspiración llega cuando ve que la casa está abierta, ventilada y en orden. Si la encuentras cerrada, toca la puerta y se va. Cuando el entorno te diga que exageras, recuerda que para el que nunca entrenó, el calentamiento parece maratón. No negocies tu proceso con el cansancio ajeno. Cada quien carga su mochila. Tú sabes lo que hay en la tuya.
Si te dicen ser realista, contesta, ya lo soy, por eso entreno. Realismo no es resignación, realismo es medir, ajustar y continuar. Los sueños bien anclados no niegan el suelo, miden la altura del salto. Cambia el todo o nada por un poco todos los días. La mentalidad extrema quema motores, la mentalidad artesanal crea obras, un artesano no corre, repite, y la repetición a su ritmo vence al talento impaciente. Si una voz dentro de ti repite etiquetas viejas, devuélvelas al remitente. No aceptes paquetes que no pediste. Flojo, tarde, inconstante son nombres de usuario que alguien te asignó en otra época. Puedes cambiar la contraseña. Hazle un lugar a la alegría del proceso. No esa alegría ruidosa que exige selfie, esa alegría sobria que dice, lo hice bien hoy. 2 palabras, una sonrisa corta, un descanso merecido. Mañana seguimos. Rodéate de personas que celebren tu avance, no tu estancamiento cómodo. Quien te aplaude cuando te detienes no te quiere libre, te quiere cerca. Quien te aplaude cuando avanzas, aunque te alejes, te quiere grande. No te avergüenza empezar pequeño a cualquier edad. La grandeza no consulta el calendario, consulta la voluntad. Hay comienzos de 20 años que no avanzan y comienzos de 50 que vuelan. La hora exacta es aquella en la que decides. Cuando dudes entre 2 caminos, elige el que te haga respetarte al terminar el día. El respeto propio es un faro infalible, ilumina sin ruido y evita encallar en excusas hermosas. Aprende a cerrar bien. La vida no solo se trata de abrir proyectos, se trata de terminarlos con la frente en alto. Un cierre correcto limpia el terreno para el siguiente inicio. Un cierre torpe deja clavos en el piso que luego pinchan tus pasos. No te olvides de agradecer, no por protocolo, por higiene mental. La gratitud barre la casa del ruido y te muestra lo que ya funciona. Con la casa barrida es más fácil ver qué mueble hay que mover. Sostén esta certeza, tu identidad es arcilla, no mármol, no naciste esculpido, naciste moldeable. Lo que hoy parece definitivo es solo la forma que tomó tu barro con el agua de ayer. Hoy puedes añadir agua nueva. Si un día retrocedes, no te bautices con el retroceso. Un paso atrás en la montaña no te convierte en valle, te convierte en humano. Respira, reajusta la mochila, retoma la senda. La cima no se ofende si llegas más tarde. Entiende que creer no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos con un lente que te permita actuar. El pesimismo ve menos de lo que hay. La fantasía ve lo que no existe. La fe ve lo que puede construirse si te comprometes. Tu voz importa, la externa y la interna. Si hablas contigo como un enemigo, te conviertes en terreno hostil. Háblate como un maestro exigente y compasivo. Exigente para que avances, compasivo para que no te rompas. No pongas tu valor a subasta. Si tu precio emocional depende de la oferta del día, vivirás descontado. El valor propio no se negocia en la mesa del mercado, se cuida en la caja fuerte de la conciencia. Cree con la cabeza fría y el corazón en paz. La paz no es silencio exterior, es orden interior. Cuando el interior está ordenado, las piezas de afuera encuentran su sitio. El caos no desaparece, deja de mandarte. Y guarda esta imagen final, una chispa en la noche. No ilumina toda la ciudad, pero enciende una mecha. Esa mecha prende una vela. Esa vela guía el primer metro. Y con el primer metro se llega a la esquina. Y con la esquina a la avenida. Y con la avenida a la ciudad. Todo comienzo serio fue, alguna vez, solo una chispa protegida del viento. Protege la tuya. Aliméntala. Camina. El resto llega caminando. Creer es el inicio, pero la claridad es el volante. Cuando sabes con precisión qué quieres, tu mente deja de gastar energía en curvas inútiles y la dirige hacia un punto único. Yo te enseño que la gente sin metas vive reaccionando, la gente con metas vive dirigiendo. La diferencia no es el talento, es el enfoque. Describe tu meta como si fuera una foto HD. ¿Qué, cuándo, cuánto, para qué? Si tu objetivo puede ponerse en un calendario y medirse con un número, ya diste el primer paso. La mente no se moviliza ante vaguedades, se moviliza ante señales nítidas. Escríbelo, no lo dejes flotando en la cabeza. Al ponerlo en papel lo conviertes en promesa y mapa. La tinta fija lo que el ánimo olvida. Un objetivo escrito habla cuando el cansancio te deja sin voz. Luego pregúntate con valentía, ¿cuál es mi factor limitante?
Tracy lo repite como ley práctica. Siempre hay un cuello de botella que, si se resuelve, libera el flujo. Tal vez es una habilidad, tal vez un hábito, tal vez una conversación. Apunta a ese punto crítico y verás cómo todo lo demás se vuelve más ligero. La creencia es el termostato del rendimiento. Si internamente te ves pequeño, bajarás la temperatura cuando la vida empiece a calentarse a tu favor. Si te ves capaz, sostendrás el calor hasta que el metal tome forma. No huyas del fuego justo, te está forjando. Yo, Brian Tracy, te enseño la responsabilidad radical, sin excusas. En el instante en que culpas, renuncias al volante. Cuando tomas la responsabilidad, recuperas el timón. La vida no pide perfección, pide propiedad. Esto me toca, esto haré hoy. Visualiza con precisión y sé realista con el trabajo. En tu mente ve la escena completa, llamada hecha, propuesta entregada, reunión cerrada. En tu agenda reserva bloques sin distracciones. La imaginación guía, la disciplina ejecuta. La ley de causa y efecto sigue vigente. Causas claras, efectos previsibles. Si repites causas correctas, los resultados dejan de parecer milagros. No es suerte, es estadística a tu favor. Hazte experto en tu área. Un poco de lectura diaria, una práctica deliberada, una mejora repetida. La fórmula de Tracy es simple. Aprende un poco más cada día y al cabo de un año serás irreconocible. El mundo paga la diferencia entre lo que sabes y lo que otros ignoran. El 80 vigésimos no es teoría de salón. Hay pocas cosas que producen casi todo tu avance. Identifícalas y dales la mañana. Lo secundario no merece tu hora dorada. La prioridad no es un discurso, es un bloque en el calendario que nadie toca. Actúa como si ya fueras la persona que buscas encarnar, no para presumir, para entrenar. ¿Cómo decide alguien confiable? ¿Cómo responde alguien con calma? ¿Cómo prepara alguien de alto nivel su día? Ensaya esa conducta hasta que la mente la reconozca como propia. Repite palabras que te eleven, no como amuleto, sino como instrucción. Tu diálogo interno es programador, instala o desinstala hábitos. Estoy aprendiendo, puedo con lo importante, hoy cumplo lo que dije. La mente sigue al verbo. Divide lo grande en lo primero. Yo insisto, empieza por lo que más empuja la rueda. Si no puedes con todo, puedes con el inicio significativo. El inicio significativo rompe el hechizo de la postergación. Rodéate de expectativas sanas. Las expectativas son imanes invisibles, atraen oportunidades compatibles con tu postura. No es magia. Cuando esperas lo mejor y te preparas para lo mejor, hablas, caminas y decides de forma que lo mejor encuentre puerta abierta. Controla tu tiempo como un cirujano su sala. Cierra puertas, apaga ruidos, establece cortes limpios. No eres víctima del reloj, eres su director. Si proteges 2 o 3 bloques al día, el destino se acelera en semanas. Cada resultado es retroalimentación, no etiqueta. Si algo sale mal, no te insultes, interroga al proceso. ¿Qué parte de la cadena falló? ¿Qué ajustaré mañana? El que mejora rápido no es el que nunca falla, es el que convierte tropiezos en manuales. La confianza no llega desde afuera. Se fabrica viendo tu propia mano cumplir tareas una y otra vez. Cada cierre, cada avance, cada conversación bien llevada es ladrillo en tu autoimagen. Sin ladrillos no hay casa. Sin evidencia no hay confianza. Cree con la serenidad del que trabaja su parcela a diario. Siembra, riega, limpia maleza. No tiene glamour, tiene ritmo. La cosecha no discute con el calendario. Aparece donde hubo constancia. Toma decisiones rápidas en lo pequeño y firmes en lo grande. El perfeccionismo tibio es trampa elegante. Decide, prueba, mide, corrige. La velocidad con la que iteras vence la timidez con la que fantaseas. Cuida tu conversación, con otros y contigo. Habla claro, pide claro, ofrece claro. La claridad ahorra años. Una meta borrosa te cuesta una década. Una frase precisa te devuelve el rumbo en una tarde. No negocies tu salud. El cuerpo es la batería de la mente, sueño decente, agua, movimiento. Parece básico, es estratégico. Es difícil creer en grande con fisiología diminuta. Cuando aparezca el miedo, reconócelo como guardia, no como rey. Gracias por avisar. Ahora te pido que me dejes pasar. Y pasas. La valentía no siempre hace ruido. Muchas veces se nota en un sí dicho a tiempo. Atrévete a pedir.
A veces la siguiente puerta se abre con una solicitud sencilla y profesional. Esto es lo que quiero, esto aporto, esto propongo. El mundo no adivina, responde a quien articula. Recuerda que la identidad es maleable. Si ayer actuaste por debajo de tu estándar, hoy puedes reescribir la escena. No te bautices con un error. Bautiza tu presente con un acto que te devuelva dignidad. La constancia multiplica el talento y supera al ruido. No serás el más ruidoso, serás el más confiable, y con el tiempo, el mercado aprende a buscar confiables. Mira tu vida como empresa, misión, valores, áreas clave, indicadores, no para volverte rígido, para volverte consciente. El éxito rara vez es accidente, casi siempre es metodología vivida con alma. Y una última imagen para hoy, fiel al espíritu de mi libro, tú frente a la línea de salida con una meta escrita en la mano. Respiras hondo, te ves cruzando, sientes el peso del paso, aceptas el costo, sonríes al compromiso y empiezas. No esperas a sentirte gigante, eliges moverte exacto. Porque si lo crees con claridad, lo creas con conducta. Y lo que repites te convierte. Cuando digo si lo creo, no hablo de una frase bonita, hablo de una ingeniería interior que aprendí a pulir en mi libro. Creer es el diseño, crear es la construcción. Y entre ambos hay un puente llamado coherencia diaria. En mi libro explico que el primer acto de creación es la claridad. Cuando nombro con detalle lo que quiero, el universo de posibilidades deja de ser neblina y se convierte en calle con señales. No basta con desear, necesito ver la escena y describirla con precisión. Así empiezo cada objetivo, cierro los ojos y me veo dentro de la situación ya resuelta. No observo desde la grada, entro al campo, siento el apretón de manos, escucho mi voz segura, huelo la sala. Ese nivel de detalle le da instrucciones a mi cuerpo. Mi mente funciona como una impresora 3D. Cuando le entrego un modelo mental claro, empieza a depositar capas muy finas de conducta. Día a día, esas capas se endurecen hasta que lo que estaba en la cabeza tiene peso y forma. También aprendí que la visualización poderosa acepta fricción. En mis ensayos mentales no borro los obstáculos, me veo resolviendo, preguntando, ajustando. La imaginación que ignora los baches fabrica frustración. La imaginación que los incluye fabrica competencia. Me repito esto a diario. No necesito certidumbre absoluta para moverme. Necesito dirección suficiente. La certeza llega caminando detrás de mí como una sombra honesta. La sombra aparece cuando avanzo, no cuando lo pienso. Cuando mi ánimo flaquea, vuelvo a lo esencial de mi libro. Identidad antes que agenda. Si me veo como alguien confiable, mi agenda se ordena sola. Si me veo como alguien que a veces puede, todo se vuelve opcional. La identidad fija el ritmo. Y no me engaño con declaraciones grandilocuentes. Prefiero frases operativas. Hoy comienzo, hoy completo, hoy confirmo. Esas palabras abren puertas porque no le hablan al ego, les hablan a los pies. He descubierto que el mundo responde mejor a quien se sintoniza. Mi propósito es una frecuencia. Cuando ajusto la perilla de la atención, el ruido baja y la música sube. Al principio es estática, luego melodía, después partitura. Hay mañanas en las que la duda me invita a negociar. No negocio. Le asigno su asiento atrás y le digo, observa si algo es realmente peligroso. Mientras tanto, yo manejo. La duda es un buen auditor, pero un mal conductor. La confianza que sostengo nunca vino de afuera. Nació de verme cumplir una y otra vez, incluso cansado. Cada promesa completada es ladrillo que sostiene la casa. Sin ladrillos la fe se vuelve discurso. Con ladrillos, la fe es cimiento. Cuando me hablan de ser realista, asentir no me cuesta. Mi realismo es práctico. Mido, ajusto, continúo. Si algo no sale, no me insulto. Pregunto al proceso. ¿Qué faltó? ¿Qué sobra? ¿Qué intento distinto hoy? Mi libro insiste en esto. La atención es una puerta giratoria. Si la dejo abierta, entran la queja, el ruido, la comparación. Si la vigilo, entra lo que alimenta. Yo decido quién cruza. Me miro como jardinero, no como turista. El jardinero no le reza a la hierba, riega, poda, limpia. Yo hago lo mismo con mis hábitos. La visita quiere fotos, yo quiero frutos. Cuando la ansiedad golpea, vuelvo al primer gesto. No pienso 10 pasos, doy uno con exactitud. Un gesto correcto cambia el tono del día más que 100 intenciones nobles. También protejo mis noches. Antes de dormir, proyecto la escena de apertura del día siguiente.
¿Cuál es la primera llave? ¿Qué puerta abro? ¿Qué frase digo? Mi cerebro es obediente cuando la orden es clara y breve. He cambiado mis preguntas, ya no me pregunto por qué no puedo. Me pregunto, ¿para qué estoy aprendiendo esto? El para qué me devuelve el timón. Si una voz vieja intenta ponerme etiquetas, se las devuelvo sin pelea. No acepto paquetes que no pedí. Las palabras que cargo deben sostenerme, no hundirme. No espero motivación para comenzar. Respeto más al impulso pequeño, 2 minutos que abren el archivo, un mensaje que inicia la conversación, una decisión que evita la fuga. Esos pequeños impulsos son fósforos que encienden el horno. No me distraigo coleccionando inicios. Terminar se ha vuelto un acto sagrado. Cerrar limpia el taller y me permite empezar otra obra sin tropezar con serrín viejo. Cuando alguien no entiende mi cambio, no convierto su desconcierto en mi freno. Yo camino, el resto ya se acomodará a mi nueva velocidad. Me hablo como un entrenador con afecto y rigor. No me trato como enemigo, me corrijo como quien quiere que yo llegue. Ese tono hace que vuelva mañana sin miedo. Cada área de mi vida responde a lo que creo de ella. Si creo que el dinero es enemigo, lo trato con culpa. Si creo que es herramienta, lo organizo con propósito. Las creencias son guantes. Así toco el mundo. No pido atajos que contradigan mi conciencia. Dormir tranquilo es retorno diario. La prosperidad que traiciona mi paz es deuda con interés altísimo. Cuando la vida me pone en sala de espera, no golpeo el mostrador, aprovecho para afinar la voz, pulir la propuesta, ordenar mis papeles. El turno llega mejor cuando me encuentra listo. Aprecio la alegría sobria del proceso, no necesita focos, necesita verdad, termino, respiro, me digo bien y cierro el día con respeto. Mañana sigo. No encarno un personaje perfecto, me elijo en mejora. Lo perfecto paraliza, lo mejorable avanza, prefiero 1000 mejoras pequeñas a una ilusión impecable. Si tengo que elegir entre lucir brillante o ser claro, elijo claridad. La claridad ahorra años, el brillo sin precisión encandila y no guía. Recuerdo que la existencia también se escribe en el cuerpo. Hombros abiertos, paso firme, respiración amplia, esa gramática silenciosa le dice al mundo y a mí que estoy presente. Mi yo de mañana me espera con una llave. Yo camino hacia él con la constancia en la mano. Cada día que repito el paso correcto, la cerradura cede 1 milímetro más. El miedo sigue viajando conmigo, pero ahora trabaja a mi favor. Cuando ve preparación, baja la guardia. Cuando ve coherencia, se hace pequeño. He aprendido a pedir con profesionalismo. Esto quiero, esto aporto, esto propongo. La vida no adivina, responde a la claridad. Mi libro me recordó que los mapas se actualizan. Donde antes escribí terreno desconocido, hoy puedo escribir camino transitado. La tinta es mi hábito diario. Celebro sin exagerar. Brindo por el avance, guardo el vaso y vuelvo a la mesa. Si me quedo a vivir en la celebración, la obra se enfría. Hay días en que el mérito se llama mínimo decente. No es resignación, es respeto por el ritmo humano. Ese mínimo me mantiene en la ruta cuando el mundo tiembla. Cuando escucho el viejo, ¿y si no sale? Respondo con mi favorito. ¿Y si sí? Esa pregunta abre ventanas, entra aire y me recuerda que el futuro no se adivina, se construye. Me aferro a una imagen final que nunca falla, un faro durante la tormenta. El faro no discute con las olas, no pierde tiempo explicándose, simplemente permanece encendido. Mi creencia es ese faro. Yo la mantengo viva y ella me mantiene en ruta. Si lo creo, no por capricho ni por suerte, por visión precisa, por actos compatibles y por una paciencia que no se rinde. Esa es la alianza que firmé conmigo, y esa alianza es la que sostendrá cada logro que aún no existe, pero ya vive adentro de mí. Este es el momento incómodo donde te miras sin excusas, o sigues siendo espectador de tus pensamientos, o asumes el papel principal de tu historia. No hay tercera silla. No te voy a endulzar nada si mañana despiertas igual, fue tu elección, si mañana despiertas distinto, también. La diferencia no está en el clima, está en tu convicción. Pregúntate con crudeza, ¿qué creencia me está encogiendo la vida y cuál merecería sostener hasta que el mundo se rinda? Responde en voz alta. La verdad tiene más fuerza cuando se escucha. Tu vida es un acta notarial de lo que sostienes a diario. Hoy decides qué sello pones, el sello gastado del algún día o el sello vivo del empiezo ahora. Si este mensaje te movió por dentro, suscríbete ahora mismo, hazlo. Por el pacto que haces contigo de volver cada semana a reforzar la creencia correcta y a desmontar la vieja. Aquí no vendemos humo,
Aquí se entrena la mente para crear lo que cree. Dale me gusta para que este contenido llegue a quien lo necesita y escribe en los comentarios una frase pública que te comprometa. Hoy creo en... y lo creo haciendo ahora. Esa línea es tu primer ladrillo visible. Activa la campana. No confíes en la memoria para cambiar de vida. Confía en recordatorios que te llamen a propósito cuando el ruido te quiera dormir. Y porque prometí dejarte algo valioso, aquí va mi reto de 7 días en versión simple, sin descargas ni plantillas. Cada noche visualiza tu primer gesto de la mañana con detalle sensorial. Al despertar, haz ese gesto antes de tocar el teléfono, durante el día. Repite en voz media. Primero empiezo, luego entiendo. Si tropiezas, retomas. 7 amaneceres así cambian el tono de un mes. Comparte este video con esa persona que siempre te dice algún día. A veces lo único que hace falta para encender una ciudad es que alguien preste una chispa. Hoy puede ser esa chispa. Cierro mirándote de frente. Si lo crees con claridad y lo caminas con exactitud, lo creas. No mañana. Ahora, cierra este video y ejecuta tu primer gesto.